Economía de bolsillo. Economía de bolsillo. Promediando la semana. Le damos una vuelta más al análisis de la política y la economía en la radio de la universidad. Un programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Economía de Bolsillo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Bueno, en una tarde muy calurosa, me encuentro solo hoy en el estudio porque nuestra compañera conductora Cecilia está con algunos temas que tiene que resolver, así que hoy no pudo estar, digamos, suplencia con aviso. Ignacio Truco tampoco nos puede acompañar hoy porque se encuentra en Buenos Aires con actividades académicas, así que he quedado yo, soy lo que hay, espero que no me apedreen luego, pero traemos algunas cositas especiales para el programa de hoy. Tenemos una columna, un columnista invitado que ya ha estado en otras oportunidades, que ha preparado un tema bastante interesante y relevante para lo que es la economía de la provincia. Pero antes les recordamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan por las 3 emisoras de Radio UNER en Concordia, Concepción del Uruguay y Paraná, y también nos pueden escuchar obviamente por radiouner.edu, radios.uner.edu.ar, allí conectados como si fuese un podcast con los auriculares puestos. Si están haciendo algunas actividades y por ahí no se pueden acceder a alguna radio, que hoy con el celular pueden porque el auricular es la antena, pero si les gusta por internet lo pueden hacer también por allí. Bueno, esta semana, una semana bastante caliente, bastante particular, pasó el debate, no pasó desapercibido, fue un debate interesante. Y hubo algunas discusiones y algunos hitos que me parece relevante remarcar como una pequeña introducción para no dejar de pasar lo que es la agenda económica que traemos todas las semanas. Bueno, ¿qué pasó en el debate? Bueno, resulta ser que arrancó fuerte porque se arrancó directamente con lo más candente por otro día y lo que es buena parte de nuestro programa, que es la economía. ¿Qué pasó? Bueno, arrancaron con distintos órdenes a exponer Sergio Massa, Patricia Bullrich, Javier Milei, Schiaretti y, bueno, Bregman, que cada uno de ellos expuso su mirada y ahí, te recordamos, tenían para todo lo que era en realidad el segmento del debate completo, tenían la posibilidad de hacer 5 derechos a réplica, que me parece a mí fue de lo más interesante. ¿Y qué pasó en ese derecho a réplica? Bueno, se agotaron casi todos en las primeras intervenciones porque, claro, como lo primero fue economía y era una de las cosas más importantes, fueron a atacar, por un lado, a quien es el actual ministro de Economía del país, que es Sergio Massa, y por supuesto fueron a atacar a Javier Milei, quien es el que viene con las, como lo hemos tratado aquí, que vienen las posturas un poquito más fuertes, más extravagantes, que también hemos comentado en cada uno de nuestros programas. 2 cuestiones que quiero señalar al respecto de esto. Cuando se habló del tema inflación, que obviamente iba a ser uno de los más importantes, hubo ciertas coincidencias, salvando el caso de Bregman, ¿sí? Hubo coincidencias respecto de una de las cuestiones que hay que atender, que es lo del déficit fiscal. Cuando fue la oportunidad de Schiaretti, planteó que había que resolver el déficit fiscal. Obviamente Milei lo viene diciendo, sobre todo por la cuestión monetaria, que yo lo voy a explicar. Patricia Bullrich, cuando Javier Milei utilizó su derecho a réplica y le preguntó qué iba a hacer con las bombas del ELIC, nuevamente pensando en esto de la inflación, también dio una respuesta similar en cuanto a lo que es el control del déficit fiscal. Y si bien Sergio Massa no fue explícito con esto, cuando fue el derecho a réplica en el cual él estaba enfocado, asintió con la cabeza, es decir, que él estaba de acuerdo con esa mirada. Y yo quiero tomarme unos minutitos para hacer algo de docencia al respecto de esto, porque uno mira el debate, ¿no? Y dice, bueno, hay que resolver el déficit fiscal, y por ahí no se termina de comprender a qué se debe o cómo conectamos la inflación con el déficit fiscal. Una cuestión, y creo que lo hemos conversado con varios especialistas, hemos charlado también con Ignacio en este programa,
que la inflación es un fenómeno multicausal, es decir, que y seguramente en alguna entrevista hoy también lo conversemos, muchos hechos pueden desencadenar inflación, pueden generar una aceleración de precios, lo que luego está encadenado a lo que se conoce como puja distributiva, conflicto distributivo, más técnicamente distorsión de precios relativos, ¿no? Que es esto, muy sintéticamente, que los agentes económicos principales dentro de la economía están disconformes con su posición respecto de sus precios, le hace salarios, costos, precios de las empresas, precios relevantes como el tipo de cambio, la energía, etcétera. Hay una disconformidad respecto del precio que reciben por su factor en relación a el precio del resto de la economía, entonces van a presionar para poder subir sus precios, y si en ese contexto en el cual se busca presionar por sus precios, por ejemplo, por ahí lo más sencillo de entender, cuando los sindicatos reclaman por aumentos salariales, cuando en un contexto de pérdida salarial muy fuerte, eso es un reclamo porque consideran que el precio relativo de su factor, ¿sí? Es decir, su precio medido en términos de otros precios, su salario medido en términos de otros precios, lo entienden que está muy por debajo, entonces lo quieren subir. Si el resto de los agentes económicos no están dispuestos a ceder esa posición, bueno, se podrán otorgar aumentos salariales, pero luego tendrá su réplica en precios, lo que mantiene una persistencia en la inflación. Pero eso explica la persistencia. La pregunta es, bueno, ¿cómo entra el déficit fiscal acá? Fundamentalmente, y la explicación que uno normalmente va a encontrar, son dos canales. En primer lugar pero de vuelta, no solo déficit fiscal, sino lo principal es lo que se llama la monetización del déficit fiscal, porque si yo logro financiar sustentablemente ese déficit fiscal con endeudamiento en el sector privado local, no va a haber muchos problemas, porque de hecho así lo hacen el resto de los países del mundo y no hay tanto problema con eso. Sino el problema es cuando yo pierdo ese canal de financiamiento o me es insuficiente y recurro a colocar títulos en el Banco Central, lo que se llama emitir, para financiar ese déficit fiscal. Eso es la monetización del déficit, y luego se lanza ese dinero a la economía. Ese dinero en la economía puede afectar de diversas maneras, pero para sintetizarlo, una puede presionar cuando es exacerbada, es un shock muy fuerte de emisión monetaria en corto tiempo, puede presionar la demanda agregada, ¿sí? La demanda de bienes y servicios, y eso ante una oferta que pueda ser más o menos rígida, sobre todo, digamos, en economías que ya están trabajando a tope, digamos, ampliar fábricas, y eso lleva un tiempo. Entonces, cuando hay una oleada de demanda, la respuesta más rápida es aumento de precios, y eso luego se mete, como yo decía hoy, en ese conflicto de precios distributivos. ¿Por qué? Porque suben los precios, este incremento de precios relativos, suben los precios, entonces el salario real cae y empieza el conflicto que señalábamos, que hace que ese nuevo nivel de precios se mantenga relativamente elevado, porque ninguno de los dos quiere perder esa posición. La otra, y que es una de las más comunes en la Argentina, es la vía cambiaria. El exceso de dinero muchas veces, y en economías como la Argentina particularmente, donde nos encontramos con una inestabilidad recurrente, donde ya hay una historia inflacionaria que mantiene una inercia y se mantiene en la memoria de los agentes económicos, esto hace que cuando uno tiene un exceso de liquidez o cuando hay mayor cantidad de pesos, y en esa economía hay tenencia de dinero, tenencia de activos financieros, bonos, acciones, etcétera, en pesos, una parte, a modo de protección y de diversificación de activos, se traslada a dólares. Entonces, claro, cuando hay un aumento de esa cantidad de dinero, que es un componente de la riqueza financiera, se distribuye, y esa distribución también se va a dólares. Entonces presiona sobre la demanda de dólares, y en un contexto como el nuestro, fundamentalmente de restricción de oferta de divisas, presiona el tipo de cambio hacia arriba, y ya sabemos que cuando sube el dólar, rápidamente tiene un traslado sobre los distintos precios, ¿no? Y una vez que tenemos esa subida de precios, presiona de vuelta y activa el mecanismo de puja distributiva. Entonces, cuando escuchemos hablar de que el déficit fiscal genera inflación, ese es el mecanismo. El tema es que, y que viene un poco a debate la cuestión de la estabilización, es cómo, si logramos, digamos, solucionar, esto no es un ajuste brutal ni nada, si logramos encauzar la cuestión del déficit fiscal para mantenerlos en líneas sustentables, predecibles, sin desbordes, cómo hacemos luego para trabajar sobre la memoria inflacionaria, sobre la inercia, sobre esta puja distributiva que hay, y sobre todo cómo logramos estabilizar el tipo de cambio, que como lo charlamos en entrevistas pasadas,
es condición básicamente necesaria para lograr estabilizar la inflación. Recordemos que la inflación, la devaluación última que tuvimos pospaso, desencadenó una subida de precios que prácticamente se devoró lo que se supone ese efecto de devaluación. Así que sí o sí requerimos un conjunto de elementos para poder solucionarlo. Solo con el equilibrio fiscal no alcanza, pero sí se constituye en una condición necesaria para llegar hacia la estabilidad. Economía de bolsillo en Twitter. @FCECO-UNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas, UNER. Instagram, @FCECO.UNER. Economía de bolsillo. Y para seguir hablando de economía y un tema que a mí me parece central, sobre todo para la provincia de Entre Ríos y también para lo que es la región centro, hoy nos va a acompañar un columnista invitado, Simón Santana. Él es estudiante avanzado de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas. También trabaja en lo que es la bolsa de cereales aquí de Entre Ríos. Es una persona que se está formando mucho y que se ha vuelto un conocedor en temas de arbitraje, precios de commodities, especialmente en lo que es maíz, un tema que hemos traído a colación, porque recordemos que si bien Entre Ríos no tiene un peso muy relativo, muy importante en la Argentina respecto a su producción de maíz, sí es importante en cuanto a la producción de alimentos derivados del maíz, por ejemplo, la producción de pollos, de carne vacuna, de carne porcina, etcétera. Por lo que la sequía y particularmente las variaciones en los precios y demás traen ciertos problemas. Así que, Simón, ¿cómo estás? Claudio te saluda. Hola Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Gracias, Simón, por estar con nosotros. Bueno, contanos, a ver, ¿qué trajiste para hoy? Y dale para adelante. Bien, sí, acá lo que traigo es un breve repaso de toda la que es la situación del maíz en Entre Ríos. Voy a enfocarme más en el estudio de demanda que hicimos de la bolsa para presentarlo en el Congreso Internacional del Maíz, que fue a principios del mes pasado, de septiembre. Bueno, primero mencionar la utilización que tiene el maíz, que puede tener una utilización tanto para lo que es la demanda como demanda animal o para demanda para el consumo humano. La demanda para consumo humano puede ser el etanol, los endulzantes, la harina, los cereales de desayuno, los aceites. Todo esto abarca lo que es molienda húmeda, molienda seca, y hay una gran industria de molienda húmeda establecida fundamentalmente en Córdoba. Pero lo que respecta a Entre Ríos es la parte de la alimentación animal, y voy a hablar de eso un poquito más adelante. La característica que tiene el cultivo del maíz es una fuerte necesidad de agua. Entonces se puede ver una clara correlación entre lo que es el agua de la lluvia en los meses de verano, a fines de año y del verano, con lo que son los rendimientos que tiene el cultivo, los rendimientos por hectárea, que son la cantidad de kilos que se llegan a cosechar por unidad de superficie. Se puede ver, por ejemplo, que en los años niña, en promedio, llueven unos 500 milímetros y durante los años niños llueven 900 milímetros. Y esta diferencia en los niveles de lluvia se ve en lo que son los rendimientos. Para lo que es lo que fue la última campaña, fue una gran sequía, los rendimientos del maíz anduvieron en torno a los 2.000, 2.300 kilogramos por hectárea. Este rendimiento es muy por debajo del promedio, que el promedio se ubica en torno a los 6.000 kilos por hectárea en la provincia. Y lo que generó es una gran caída de la producción. La producción de esta última campaña de maíz fue de casi 900.000 toneladas, que para un año normal es 1.700.000, se podría decir. Fluctúa bastante también en función de esto, de si es año niña o niño, pero promedia eso, 1.700.000 toneladas. Y lo que es para el impacto económico que tuvo en el productor es que no llegó a recuperar la inversión que tuvo que realizar para hacer ese cultivo. Por lo que estimamos, casi el 50% de la inversión que se tuvo que hacer
en lo que es en fertilizantes, en la semilla, en los arrendamientos también muy importante, no se logró recuperar. Y esto, bueno, fue peor para lo que es la soja, pero bueno, ese es otro capítulo. Bueno, continuando con lo que es esto de la demanda de maíz, lo que se da es que la demanda que se estima, que bueno, puede variar en función de la metodología que se utilice, pero ronda en torno a las 2,5 millones de toneladas, 2.700.000 toneladas. Entonces lo que se ve es una clara brecha entre la oferta de la provincia, que a nivel nacional es muy poco relevante, y la demanda de la provincia, que a nivel nacional es bastante relevante y es la única provincia que tiene más consumo que oferta de maíz. Y inclusive en estos últimos años también se presentó que la relación de superficie fue incrementándose. Uno de los indicadores que usamos para ver la superficie de maíz es relacionarla con la superficie de soja, que es el cultivo sustituto al maíz durante el verano. Por ejemplo, hace 10 años la relación soja-maíz era de 5:1 y ahora es de 2:1. ¿Qué significa? Que cada 2 hectáreas de soja hay una de maíz. Bueno, para continuar con lo que es el consumo de maíz, no solo se estimó el monto total, sino que la composición que se demanda por sector. La carne avícola es el principal sector que demanda maíz, que se estima en 1.900.000 toneladas. Esto es porque la mitad de la faena informada por SENASA se da en Entre Ríos, que son 360 millones de cabezas. Bueno, le sigue la producción de huevos, que también demanda bastante maíz, y seguido por lo que es la suplementación en carne bovina, en carne porcina y lo que son en la lechería, en los tambos. Luego, continuando, se hizo un análisis a nivel departamental de cómo es la demanda. Este análisis departamental se hizo en función de cómo están distribuidas las granjas avícolas, cómo está distribuida la producción de huevos, cómo está distribuido el stock que informa SENASA del sector vacuno o porcino, y también el sector de los tambos. Y lo que nos arroja es que el principal departamento que demanda maíz es Concepción del Uruguay, le sigue el departamento Paraná y en tercer puesto le sigue Colón. Estos 3 departamentos, tanto de la costa del río Uruguay y de la costa del río Paraná, concentran lo que es más de la mitad de la demanda de maíz. Y bueno, se puede mencionar Gualeguaychú, en Villaguay, Noya. En Noya hay una fuerte producción lechera. Y bueno, y una tercera etapa donde se intenta ver se intenta aportar información con respecto al maíz es, bueno, hay un déficit de producción, no hay una brecha de producción. Significa que el maíz tiene que venir de otras provincias para cerrar esa brecha de demanda. Entonces se estimó en base a las fuentes de Ciogranos, que son las bases de datos que se brinda a través de los registros de AFIP, de cómo son las transacciones por origen y destino de la mercadería. Y bueno, se definió puede variar bastante según los filtros que se le ponga a Ciogranos, según el periodo que se le ponga a Ciogranos, pero para cerrar un periodo se eligió el año calendario 2022, como se hizo para la producción, para que quede todo uniforme el año 2022, y lo que se ve es que el 60% de la demanda de maíz se encuentra suplida por oferta en Entre Ríos, y el resto corresponden a provincias fundamentalmente de lo que son el centro norte del país. En especial lo que se intuía entre la gente que está en el mercado es que viene bastante de Córdoba. Ajá. Y sí, acá se pudo visualizar un 10% del maíz que se consume en Entre Ríos viene de Córdoba, y le sigue lo que es Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, un poco también Buenos Aires,
inclusive lo que es Salta y Tucumán. Y bueno, con eso complementamos rápidamente lo que es el análisis del sector maicero en la provincia. Excelente, Simón. La verdad que sí, que es un tema súper interesante. Yo creo que el laburo que están haciendo ustedes ahí desde las bolsas es fundamental. Yo he trabajado un poco el tema maíz, no me dedico, he hecho algunos trabajos individualmente, hemos conversado con Simón sobre estos temas. Es un tema interesante y es un tema clave para la provincia de Entre Ríos y no solo clave como para, digamos, los involucrados en el sector, sino también para lo que es el sector público, para el diseño de políticas públicas, no porque sea malo, y esto hay que dejarlo en claro, no es porque sea malo que Entre Ríos esté trayendo maíz de otras provincias para convertirlo, digamos, agregarle valor a través de la alimentación animal, sino que por ahí un poco el problema, como me parece que quedaba claro en las aclaraciones que hacía Simón sobre las relaciones soja-maíz, de que hay posibilidades de aumentar la producción de maíz local de manera que permita en algún modo contribuir por el lado de los costos a la formación de ese valor agregado y agregarle mayor competitividad a la producción local, a la par que, y esto ya te agrego, Simón, a la par de que Entre Ríos, la industrialización que hace del maíz, vos planteabas un montón de posibilidades, realmente el maíz es muy rico en ese sentido, un montón de posibilidades de agregado valor, y Entre Ríos, la verdad, dentro de los tres principales, incluida Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y bueno, Santa Fe, sobre todo las dos primeras, es la que menos valor, no es la que menos valor, sino la que más menos aprovechamiento hace del maíz, porque muchos de estos agregados de valor no son mutuamente excluyentes, es decir que uno puede hacer molienda húmeda y así todo también tener para alimentación animal. Así que hay que pensar en ese sentido, hay que aprovechar esta información y que esto se traduzca luego en políticas públicas para el sector. Simón, muchas gracias por tu aporte, la verdad siempre muy interesante, muy claro tenerte con nosotros, así que seguramente, como ya lo hemos hecho hoy, en próximas oportunidades te estemos invitando nuevamente para que nos sigas charlando de tus investigaciones. No, muchas gracias a ustedes, un saludo. Era Simón Santana, estudiante avanzado de la licenciatura de Economía en nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, hablando un poco de lo que es el sector maíz en la provincia de Entre Ríos y trayendo un poco a luz la situación actual. Facultad de Ciencias Económicas. Estás en Economía de Bolsillo. El programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Tu lugar se escucha. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre. Francisco Morquio, candidato a diputado nacional por Entre Ríos. Juntos por Entre Ríos, lista 502. Si tenés un familiar desaparecido entre 1974 y 1983, tenés derecho a saber si su cuerpo fue encontrado. Una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo. Tenés una historia. Tenés un derecho. Llamale a AF, Equipo Argentino de Antropología Forense. 0800-345-3236. Argentina te busca. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. La libertad avanza. Milei presidente. Villarruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Francisco Morquio, candidato a diputado nacional por Entre Ríos. Juntos por Entre Ríos, lista 502. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Te lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la señora nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptado, dijo apropiado. ¿Papá es adoptado o apropiado? Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresá en abuelas.org.ar. Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo
todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Francisco Morquio, candidato a diputado nacional por Entre Ríos. Juntos por Entre Ríos, lista 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Francisco Morquio, candidato a diputado nacional por Entre Ríos. Juntos por Entre Ríos, lista 502. APUNER, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Diseña hoy tu futuro. Estudia en Paraná, en la Facultad de Trabajo Social de la UNED. Licenciatura en Ciencia Política. Licenciatura en Trabajo Social. Para más info, visita nuestra web www.fts.uned.edu.ar. Vení a estudiar a la universidad pública y gratuita. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos trabajo y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo. Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La inflación no para de castigarnos. Los responsables son los empresarios que suben los precios y los políticos que se lo permiten. Los fugadores de dólares y el ajuste del gobierno y el FMI. Podemos pararles la mano. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Economía de bolsillo en Twitter. @FCECO-UNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas, UNER. Instagram, @FCECO.UNER. Economía de bolsillo. Estamos de regreso en Economía de Bolsillo. Recordemos que nos pueden escuchar en las 3 emisoras de Radio UNER en Concordia, Concepción de Uruguay y Paraná, y por supuesto también en radios.uner.edu.ar. Hace un ratito hablábamos con Simón, que nos traía una columna sobre maíz, y ahora continuamos con esta dinámica de entrevistas y vamos a volver a trabajar un poquito de lo que estábamos hablando al principio, que es la gran cuestión que tiene en vela a todos, que es el tema de la inflación, de la estabilización. Y hace ya un tiempito, un mes más o menos, nos encontramos con un informe muy interesante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, que plantea un caso. Recuerden que hemos sacado varias entrevistas preguntando, bueno, cómo estabilizamos distintas políticas, distintos estudios empíricos, y ellos tienen un trabajo bastante interesante que titularon la moneda indexada como instrumento para estabilizar los precios. Así que, como es un tema que nos interesa y nos interesa a todos, y queremos aportar a las voces para sumar al debate y poder encontrar un poco, develar un poco los misterios que trae la economía argentina, vamos a hablar ahora con Federico Cyrulnik, es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales de Scalabrini Ortiz. ¿Cómo estás, Federico? Claudio Coronel te habla. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, hay dos, en realidad después te voy a preguntar poquito, pero algo sobre, porque también es un informe más cortito y también me parece interesante, que habla de que se puede dolarizar el salario y pregunta, bueno, ¿qué pasa con el empleo? Pero quiero centralizar en este primero, contanos, ¿qué es esta propuesta que elaboraron desde el centro en relación a bueno, la idea de indexar una moneda para estabilizar los precios? Y también, ¿qué hay alrededor como paquete para eso? Bien, se trata de un plan para tratar de estabilizar los precios y eliminar todo el componente inercial que tiene la inflación actual. Es un plan que se elaboró en base a lo que hizo Brasil en la década de 90, previo al plan real, ¿no? Sí. Básicamente se trata de
instrumentar una nueva moneda que sirva para expresar todos los bienes y servicios, ¿no?, en esta nueva moneda, y que esa moneda a su vez esté indexada a la inflación. Entonces, básicamente lo que sucedería es que la economía pasaría a expresar todos sus precios en esta nueva moneda, que funcionaría como una especie, por ejemplo, de UVA, ¿no?, como fue para los créditos hipotecarios o el suficiente ser. Es una moneda que se va actualizando diariamente, semanalmente, en función de los precios. Ahora, de la inflación. Ahora, los precios de las principales variables económicas, sobre todo las variables económicas, al estar reflejadas en esta nueva moneda, no aumentarían de forma nominal constantemente, sino que seguirían valiendo, ¿no?, lo que se dicte en un primer momento. Eso serviría para eliminar el componente inercial de la inflación, y al cabo de 3 o 6 meses se podría llegar a reemplazar el peso actual, ¿no?, por esta nueva moneda. ¿Qué sería esto del componente inercial de la inflación? Bien, cuando hablamos de inercia inflacionaria, a lo que hacemos referencia es a entender que hay en esta situación actual, ¿no?, en esta coyuntura actual, hay muchas variables económicas que están atadas o apostadas en función de la inflación pasada, ¿no?, indexadas en función de la inflación pasada. El ejemplo más claro es los alquileres, ¿no?, que directamente por ley se ajustan por inflación. Pero lo mismo sucede con los salarios, por ejemplo, el tipo de cambio hasta hace no mucho por una exigencia del FMI se evaluaba diariamente en función de la inflación pasada para no perder competitividad, y así podemos enumerar una buena cantidad de variables, ¿no? Entonces, esa indexación que se va haciendo de cada una de las variables nos va dejando un piso para la inflación futura. Eso básicamente es la inercia, ¿no? Federico, y vos me decías, bueno, tenemos una moneda que se va a indexar a la inflación. Sería, digamos, esa indexación sería respecto de los precios, ¿y cómo sería respecto del resto de cestas de monedas o el dólar puntualmente? ¿Cómo? Perdón, ¿puedo repetirlo? Claro, ustedes plantean, bueno, vamos a indexar esta moneda, una especie de índice como el CER o el UVA, que vaya ajustando sus precios, pero ¿cuál sería el punto de, digamos, de comparación de esa moneda, ¿no? Porque si todos los bienes y servicios pasan a nominarse en esa moneda, ¿cómo vemos nosotros esa actualización? ¿Eso sería como una especie de crawling peg de devaluaciones programadas hasta que se converja a una inflación más baja? No, a ver, si te entiendo bien la pregunta, este programa de estabilización lo que nos hace es discutir los precios relativos. Es decir, no va a alterar cuál tiene que ser el nivel de salario actual, cuál tiene que ser el nivel de precio de los alimentos o de un determinado bien en cuestión, o el tipo de cambio. Sino simplemente lo que hace es congelar por un tiempo prudencial todas las variables, congelar la distribución, ¿no? Que eso de por sí ya es un problema, porque en la actualidad la distribución del ingreso viene siendo bastante regresiva para los trabajadores, entonces puede ser problemático, pero ayudaría, como te decía, a eliminar el componente inercial de la inflación, una especie de barajaria de nuevo, ¿no? Y a partir de ahí, sí, una vez que los precios están estabilizados, empezar a discutir precios relativos. Empezar a discutir cuál tiene que ser el nivel de salario real, cuál tiene que ser el nivel de tipo de cambio, y así con cada una de las variables. Y habría esto plantea la existencia de una nueva moneda, ¿no? O sea, el peso fuerte que ustedes le ponen como nombre, ¿no? ¿Y cómo sería la convivencia entre esas dos monedas, o implica desde el momento de la aparición de esta nueva moneda la desaparición de la otra? En un primer momento hay una convivencia, pero la convivencia es solo a la hora de reflejar los precios. Los precios, digo, todas las variables económicas estarían reflejadas o expresadas en esta nueva moneda, pero la circulación sería de la moneda antigua, del peso actual, ¿no? ¿Arrancarían en una paridad o habría un salto, digamos, entre una u otra? ¿Cómo lo tienen planteado? Eso es indistinto.
que es distinto porque lo que importa ahí es la evolución. Bien. Claro, pero yo lo pregunto en este sentido, ¿no? Porque nosotros tenemos otra referencia que son las monedas extranjeras, ¿no? A eso me refiero. Si esto exige un salto cambiario previo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, en particular en el contexto actual, donde vimos que la última devaluación, por las brechas que hay y justamente esta inercia, en un mes se perdió? La paridad entre la nueva moneda y la moneda extranjera, por ejemplo, no sé si a eso te referís, debería ser una paridad que en principio quede congelada igual que el resto de los precios. Ah, bien. Los salarios pasarían a valer, por decirte cualquier número, 100 unidades de la nueva moneda. El tipo de cambio sería de 3 unidades por cada dólar, ¿no? O 4 o 10 o la que sea. Después lo que se actualiza es diariamente, ¿no? A partir de la inflación diaria, de la inflación semanal o mensual, depende de cómo se pueda medir, cuánto vale esa nueva moneda en relación a los pesos. Entonces uno continuamente puede hacer la conversión de pesos viejos por la moneda nueva, llevarla a cualquier variable, ¿no? Bien, y bueno, ¿qué paquete, digamos, con qué paquete habría que acompañar esta nueva implementación de la moneda que claramente requiere digamos, de un gobierno con un consenso fuerte, importante, digamos, ¿no? Porque ya no es menor la idea de un congelamiento de precios, aunque sea temporal, pero requiere, digamos, de ciertos acuerdos, ¿no? Sí, es una medida que podría implementarse con un gobierno que recién asume, ¿no? Que en general suele llegar con un mayor respaldo social, político, digo, empresarial incluso, ¿no? El éxito o fracaso del programa se juega en que el gobierno pueda justamente lograr congelar la mayor cantidad de variables económicas en lo que dure ese programa de estabilización, que en el documento lo expresamos en 2 etapas de entre 3 y 6 meses. Y a mí igual me queda claro, pero para clarificarlos para todos, ¿qué diferencia tendría, por ejemplo, con el plan de la convertibilidad de los 90? Porque acá lo que se está anclando es no el tipo de cambio, sino justamente, o yo vuelvo a lo anterior, es tratar de eliminar este componente inercial que tiene la inflación. En los 90 lo que se ancló, y de hecho por ley, algo que fue mucho más robusto todavía, fue la paridad cambiaria, ¿no? Peso dólar. Eso en este plan que planteamos no está fijo para nada. Inicialmente va a haber una relación de cambio, igual que en cualquier momento en cualquier país en cuestión, pero esa relación de cambio se va a ir moviendo en función de los objetivos que tenga el Banco Central, en función de cómo suban los precios, cómo cambien las paridades internacionales, la competitividad, etcétera. Digo, acá nosotros no planteamos anclar el tipo de cambio. Claro. Y una de las últimas preguntas, porque después te quiero brevemente preguntar del otro informe. Visto, digamos, la situación que tenemos hoy de los controles cambiarios, ¿cómo se podría, digamos, en el contexto actual, con los distintos múltiples de cambio y demás, poder implementar este plan? ¿Sería un salto, o sea, una unificación inmediata, inicialmente un desdoblamiento? ¿Cómo lo ven ustedes al escenario ese para la implementación de este plan? No, me parece que va a seguir siendo necesario más controles, porque a mi entender, digo, es una variable que pasa por otro lado, y que eso se puede relajar o no en función de la acumulación de reservas que pueda hacer el gobierno. Creo que el año que viene hay condiciones para acumular más reservas que este año, pero la situación sigue siendo bastante frágil, ¿no? Por la escasez de reservas, y por lo tanto yo no veo lugar para que se liberalice todo tipo de restricciones en un momento inicial. Que eso generaría más presiones sobre el tipo de cambio, más
más expectativa de devaluación y finalmente una devaluación consolidada que otra vez va a disparar los precios y puede poner en jaque los objetivos de este plan de estabilización, ¿no? Y por último, brevemente, comentame este informe donde usted dice, bueno, sí se puede dolarizar, pero ¿qué va a pasar con el empleo? ¿A qué quieren referir con ese título? Bien, el título hace referencia que mucho se viene hablando de cuáles son las consecuencias de la dolarización sobre la economía, los precios y particularmente el salario, ¿no? Ya hemos hablado de una economía dolarizada como la actual, dada la escasez de reservas, la tasa de conversión para canjear todos los pesos de la economía por los pocos dólares que hay en el Banco Central sería muy alta y por ende necesitaría una previa devaluación muy grande. Eso licuaría los salarios y terminaríamos todos con ingresos dolarizados, pero 50, 80, 70 dólares, claro, ¿no? Un salario promedio. Ahora, lo que poco se está discutiendo es, bueno, ¿qué pasa con el empleo en una economía dolarizada? Y ahí creo que tenemos un ejemplo no tan lejano, que es la convertibilidad, ¿no? Que es un sistema que funcionó de una manera bastante próximo a una economía dolarizada. Tanto en ese momento como en el futuro, Argentina en una economía dolarizada podría, en primer lugar, perder competitividad, ¿no? Cambiaria, y si a eso le sumamos lo que sucedió en los 90, lo que también pregona el espacio de Javier Milei, que es una fuerte apertura comercial, eso desprotegería a la industria local y al mercado local y podría volver a darse una situación en la que las empresas no puedan competir, no solo internacionalmente, es decir, exportando, sino ni siquiera vendiendo en su propio mercado local y por ende tengan que cerrar. La experiencia de la convertibilidad terminó en la década del 90, principios del 2000, una tasa de desocupación del 18-20%. Bueno, eso tranquilamente podría repetirse si Argentina inicia un camino de dolarización. Federico, gracias por este espacio y bueno, gracias también por la tolerancia a las muchas preguntas que te fui No, por favor. Era Federico... Espero que se haya entendido. No, estuvo clarísimo, Federico, como siempre, a medida que van saliendo informes los vamos a ir contactando porque realmente los informes de ustedes son muy interesantes y muy claros. Así que de nuevo un abrazo y gracias a vos y bueno, y a todo el centro. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Era Federico Cirulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales de Scalabrini Ortiz y pasó por Economía de Bolsillo. Facultad de Ciencias Económicas. Estás en Economía de Bolsillo. El programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Tu lugar se escucha. La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece a través de su portal eduner.uner.edu.ar su catálogo completo de publicaciones científicas, académicas y literarias. Accede a contenidos gratuitos y adquirir los libros impresos y digitales. Podés buscarlos online desde donde quieras que estés y de manera rápida y segura. Búscanos en Instagram y en Facebook como Editorial UNER y así vas a estar al tanto de todas nuestras actividades, promociones y novedades. EduNer, libros para conocer. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Francisco Morquio, candidato a diputado nacional por Entre Ríos. Juntos por Entre Ríos, lista 502. Esto pasó en La Calandria. Hoy es el Día del Libro, un objeto tan importante que ha trascendido los tiempos y que trascenderá seguramente y que en distintos formatos también forma parte indispensable de nuestra vida. Y las editoriales también que posibilitan que muchos puedan realizar sus libros, que otros los podamos adquirir. Saludo especial para la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Se dice o se cree que no se lee mucho. Nosotros en nuestro trabajo
trabajo diario observamos que hay casos en los que eso pasa, que se copia y se pega muchas veces sin leer, Sí, claro. y pasa en los medios de comunicación grandes. No estamos hablando de nuestros vecinos o amigos más directos que no tienen un trabajo en los medios. Y la lectura en el libro o donde sea es fundamental, porque no podemos escribir cualquier cosa, decir cualquier cosa, comunicar cualquier cosa así porque sí. Y el elemento libro nos tiene al menos esa seguridad, podríamos decir, no sé si es la palabra correcta, de que aunque sea alguien pensó lo que dice ahí, porque entendemos que el autor o la autora escribió esas letras o esas palabras con una cierta coherencia, que alguien lo pudo revisar. Debe haber excepciones, por supuesto, pero me da esa tranquilidad de saber que lo que dice mínimamente está pensado, está trabajado. Acá a veces el espacio de lectura, o hablo en mi caso particular, puede ser la radio. Elegir una poesía, elegir una historia, un cuento, alguna anécdota y poder leerla para nuestros oyentes. Ese a veces es un espacio de lectura. La Calandria, la creación de Mario Alarcón Muñiz. Lunes a viernes, 19 a 20. Lo que suena en Radio UNER. Tu lugar se escucha. Ausencias que hablan. Por Asociación Civil Compromiso Vial. Hola, soy Darío Steinschreiber. Pensemos juntos en las miles de familias que todos los días piden justicia por los casos de asesinos al volante. La memoria es un ejercicio ciudadano. La memoria es un acto de amor. Las ausencias duelen. Tu presencia es importante. ¿Cuál es tu compromiso vial? Conoce nuestro trabajo en www.compromisovial.org.ar. Economía de bolsillo en Twitter. @FCEcoUNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas, UNER. Instagram, @FCEco.UNER. Economía de bolsillo. Último bloque en Economía de Bolsillo y nos quedan unos minutitos más para otro temita que traje hoy de agenda, que es los dólares financieros, los dólares paralelos, que en los últimos días y que han disparado llamadas de varios periodistas a distintos economistas preguntándole, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a tratar de traer también un poquito de luz a esto, no mucha, digamos, no nos sobran luces, pero vamos a tratar de contribuir un poquito para entender qué es lo que está pasando con esto, por qué se debe y qué podríamos llegar a esperar. Según muestra ámbito.com, el dólar informal, dólar blue, como lo quieran llamar, cerró para la compra, en realidad para la venta, 843 pesos por unidad. El famoso dólar Qatar está en 6.60 y el resto país está en 2.718. Y bueno, el dólar sin impuestos, digamos, el que accede en un club selecto de importadores, está en torno a los 665,50, se sigue manteniendo fijo como fue la idea inicialmente que había planteado el ministro cuando, según él, se vio forzado a devaluar formalmente el dólar oficial. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos varias cuestiones a tener en cuenta respecto de esta disparada. En términos, digamos, en valor absoluto, son varios los pesos que subió, estábamos en promedio en 7.80, luego de que, recordemos, después de la PASO, se saltaron todos los dólares y bueno, uno de los que más saltó fue el dólar blue y luego de un tiempo que se mantuvo ahí presionando al alza, bajó y se ubicó en torno a los 760, 780 pesos según el cuevero, ¿no? ¿Qué pasó? Resulta ser que en los últimos días empezó a pegar un salto que responde, precisar las razones concretas suele ser difícil porque es un dólar marginal, se supone, digamos, porque acá si supiéramos a ciencia cierta probablemente estarían todos presos, pero se supone que el dólar blue a nivel mayorista, un club, entre comillas, vamos a decirlo, de un conjunto de personas que manejan los precios y después un resto que obviamente operan en Buenos Aires, luego un resto de operadores minoristas que operan normalmente en alguna casa de cambio, en alguna joyería, en algún lugar oscuro, en una oficina de atrás, que luego de eso también se alimentan las distintas
cuevas, como se le dice en la jerga, ¿no? Cuevas en el interior, que muchas veces son las propias casas de cambio o algunas oficinas de atrás, de algunos estudios, de algunos profesionales que hacen negocio con el intercambio compra-venta dólar, que por supuesto adentro de esto no solo hay gente que lo adquiere porque realmente no tiene otra forma de protegerse, sino que también detrás de esto hay mucha gente que, no puede justificar mucho sus ingresos, incluso muchos pueden ser de actividades delictivas y que también quieren protegerse, digamos, en sus ganancias poco transparentes. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué está pasando? Hay unas cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, esto tiene cierta lógica fundamentalmente por dos. Tres podríamos decir, pero vamos a tratar de centralizar en dos. En primer lugar, está muy vinculado con la propia inestabilidad política, económica y un horizonte que se vislumbra poco claro para la Argentina. Normalmente en la Argentina, cuando hay situaciones de crisis, cuando hay situaciones de inestabilidad, de inseguridad, yo creo que un poquito a todo nos pasa, de que no sabemos qué hacer con los pesos, qué va a pasar, va a haber devaluación, va a saltar, no, va a pasar de 800 a 2000. Bueno, un poco eso, imagínense esto discurriéndose hacia toda la sociedad, por lo que la medida, más allá de las altas tasas que suele haber en este escenario, y en un escenario particularmente cercano a futuras elecciones, con una tradición de determinados sucesos cambiarios en torno a la cercanía con las elecciones y la memoria reciente de lo que pasó con la PASO, estamos llegando a fechas donde hay cobros, donde algunas personas han recibido beneficios fiscales y no le hicieron caso al ministro, que dijo al ministro, por favor, no me compren dólares, y que hicieron la diferencia que pueden hacer, el ahorro que puedan tener, fueron a dolarizarlo. ¿Por qué? Porque como estamos en un escenario tan volátil, por ahí terminaba siendo, digamos, relativamente conveniente en un mes hacer un plazo fijo, por ahí mantenerlo en algunas billeteras, transitoriamente por supuesto, porque paga una rentabilidad por debajo de la inflación, pero ahora que están muy cercanas las elecciones, donde estamos en un contexto de debate, que se viene el segundo debate en la Facultad de Derecho de la UBA, estemos atentos a eso, a ver qué nuevas réplicas tenemos, cierro la aclaración esa, en un contexto como este, donde puede pasar de que, por ejemplo, alguno de los candidatos de RAPE diga alguna cosa y genera alguna inestabilidad o diga algo que no deba, recordemos que fueron muy conservadores igualmente, y esto puede tener algún impacto en los mercados, particularmente Milei, particularmente Massa, que son los que, por lo menos ahora, se perfilan como los rivales en el futuro balotaje, que por lo menos hasta ahora parece todo indicar que lo vamos a tener una segunda vuelta. Pero en ese escenario la gente se dolariza y claramente saltan todos. Primero saltó el dólar informal y luego empezaron a saltar los dólares financieros. El informal fundamentalmente porque es un mercado más chico y porque el gobierno no puede intervenir, como sí puede intervenir en el dólar MEP, digamos, que se compra y venta de bonos peso-dólar, que da un tipo de cambio, ¿no? Entonces, eso por un lado, la propia inestabilidad política que hace que la gente, ante un escenario de incertidumbre, busque cubrir sus activos con una moneda fuerte como es el dólar. En segundo lugar, algo que mencionamos al principio y que lo señalamos también en la entrevista anterior con Federico, es que la devaluación que tuvimos pospaso a la devaluación formal, la devaluación del dólar oficial, rápidamente tuvo un impacto en precio inmediato. O sea, fue prácticamente de un día para el otro. O sea, ese sobresalto por sobre la inflación, que ya veníamos con una inflación elevada, entonces tuvimos un sobresalto, es decir, el salto de precios por el que ya veníamos teniendo fue rápido, de manera que en un mes prácticamente esa devaluación, ese salto en el dólar perdió su efecto, es decir, en términos de bienes, ¿sí?, el valor de cada dólar perdió frente a la inflación ese diferencial que había logrado como la devaluación, lo que normalmente decimos en términos reales, se volvió otra vez, a foja cero, a prepaso. Entonces, claro, ante ese escenario, también, luego de conocidos los datos de inflación, sumado los datos semanales de inflación que informa el Ministerio de Economía nuevo, que salieron ahora después también de las PASO, plantean un escenario en el cual, con posibilidades de que la inflación siga relativamente alta, en torno a los 2 dígitos,
la gente dice, bueno, los cueveros probablemente dicen, vamos a subirlo al tipo de cambio porque ya tenemos una inflación relativamente elevada, cosa que cuando venga la demanda yo ya esté cubierto de ese incremento de precios en dólares, digamos. Entonces era esperable que hubiese un salto por la propia corrección nominal, por la propia corrección de precios. Lo que no quiere decir que el volumen o el salto no haya sido exagerado ni que no esté caro. ¿Sí? La pregunta es, ¿está barato o caro en relación a qué? Bueno, cuando uno lo mira en términos históricos, decir, bueno, sí, es un dólar relativamente caro porque en promedio podría ubicarse por el medio. De hecho, en un escenario con suficientemente cantidad de dólares, de cierta estabilidad, con una inflación controlada, se cumplen todas esas condiciones, una unificación cambiaria, en el escenario más positivo posible, ubicaría el dólar probablemente en un punto intermedio entre el oficial, o sea, más cercano al MEP, más cercano si quiere al contado con liquidación, no, porque está incluso en un momento más alto que el propio Blue, pero por ahí, ¿no? 500, 600, sería como un valor al que podría ubicarse de manera inmediata. Después se podría estabilizar o incluso bajar según las dinámicas de la oferta y la demanda. Entonces, el tercer punto, y con esto cerrar esta pequeña locución, probablemente esté muy vinculado a que estamos, a ver, se suma a las dos cuestiones anteriores, la inestabilidad y el incremento de precios, pero que estamos entrando a principio de mes donde la gente empieza a cobrar, empieza a recibir los alivios fiscales promovidos por Massa. Todavía lo de ganancias no ha impactado, sí ha impactado en muchos el caso de la reforma anterior que se hizo retroactiva de enero del suba del impuesto, donde mucha gente ha recibido devoluciones o incluso ha dejado que le dejen de retener ganancias de cuarta categoría. Así que, o alguno anticipándose a ese ingreso futuro producto de la no retención del periodo siguiente, luego que funcione esto que se aprobó en la ley, también se dolaricen de manera anticipada. Entonces, esos pesos que hay dando vuelta, que empezaron a estar extra, la gente en vista a las elecciones y pensando de que ya empezó a saltar y que puede llegar a saltar más, probablemente hayan salido a comprar esos dólares y que seguramente ya haya una avalancha sobre el dólar oficial, ya haya una avalancha más importante sobre el dólar MEP y bueno, y se está viendo también en lo que es el dólar blue. Así que un poco esto es el escenario, era algo esperable que ocurriera, no nos tiene que sorprender. La pregunta será si esto va a tener o no una repercusión en los precios, como fue a principio de mes. Veremos luego con el dato que salga luego de las elecciones generales. Y por supuesto hemos llegado a horario, se ha terminado nuestro tiempo. Un gusto para mí nuevamente estar aquí presente como todos los jueves. Un saludo de vuelta a Ignacio, a Cecilia, gracias por estar del otro lado. Esto es Economía de Bolsillo, nos vemos el jueves que viene. Un abrazo grande, chao. Economía de bolsillo. Economía de bolsillo. Promediando la semana. Le damos una vuelta más al análisis de la política y la economía en la radio de la universidad. Un programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER.